Yo pienso que todos los que ya hemos pasado los 40 se pueden identificar o recordar una serie de dibujos animados que había antiguamente, a fines de los 80, principios de los 90, y había películas también, como 3 o 4 películas. ¿Se acuerdan de los cazafantasmas? Los cazafantasmas. ¿Y por qué lo relacionó el tema de los cazafantasmas de esa película? Tal vez los más jóvenes también la vieron, la han visto. ¿Por qué lo relaciono con este texto? Porque muchos cristianos relacionan la guerra espiritual con la película de los cazafantasmas. Los cazafantasmas andaban cazando fantasmas que andaban en ciertos lugares, en ciertas casas, y llegaban con sus pistolas, le disparaban y lo atrapaban. De hecho, tenían un fantasma de mascota, pegajoso se llamaba. Entonces, muchos cristianos piensan que andan por la vida como cazafantasmas. Ven demonios en todas partes. Yo una vez conocí a un cristiano que dijo: yo cuando veo a un hombre, inmediatamente sé qué espíritu viene en él. Entonces andaba como una especie de termómetro espiritual que le permitía, según el Dios, le permitía reconocer qué espíritu poseía a la persona. Entonces hay cristianos que tienen ese concepto de la lucha espiritual, que piensan que todo es provocado por espíritus, por demonios, y andan reprendiendo y haciendo supuestamente guerra espiritual en todo lugar, en las ciudades, en ciertas casas, en ciertas instituciones, y piensan que hay fantasmas o espíritus demoníacos en cualquier parte. Y si bien es cierto, eso en ocasiones puede ocurrir que un demonio posea a una persona que afecte un determinado hogar, puede ocurrir. No obstante, el 99.9% de la guerra espiritual que un cristiano experimenta en su vida no es de ese tipo. Es muy diferente. El texto de hoy nos va a ayudar a dar luz, una mayor comprensión de lo que es la verdadera guerra espiritual para un cristiano. Y hemos llegado a esta segunda carta de los Corintios, que fue escrita por el apóstol Pablo cuando estaba en su tercer viaje misionero. Estaba en la ciudad de Efeso. Estaba trabajando en la iglesia de Efeso. Y previamente él había enviado a su joven colaborador Tito a ir a visitar a los hermanos de Corinto. Y regresa Tito a Efeso y le da noticias buenas y malas a Pablo respecto a lo que estaba sucediendo en Corinto. Las noticias buenas era que al hermano al que Pablo había reprendido en la primera carta, a ese que estaba en adulterio con la mujer de su padre, ese hombre reaccionó ante la disciplina y todo indica que ese hombre se arrepintió y corrigió su conducta. Esa es la buena noticia que le trae Tito a Pablo. Pero le trae particularmente dos malas noticias. Una le dice que los hermanos corintios no estaban siendo generosos con sus ofrendas. Por tanto, Pablo corrige también eso en la segunda carta. Pero hay otra noticia muy preocupante, que se habían intrometido en la iglesia de Corinto falsos maestros. Y estos falsos maestros estaban tratando de convencer a los hermanos de Corinto que el apóstol Pablo no era un verdadero apóstol. Probablemente argumentando que Pablo no conoció físicamente al Señor Jesucristo. Entonces blasfemaban contra Pablo, murmuraban contra Pablo, le decían: no le hagan caso a Pablo, ese es un falso apóstol. Y el apóstol Pablo reacciona con fuerza en esta carta. Y vean cómo comienza a argumentar en contra de aquellos que lo atacaban. Dice: pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Probablemente estos falsos maestros decían a los hermanos que Pablo era un hombre muy carnal. Por eso Pablo aclara: si bien andamos en la carne, no militamos según en la carne. Hay que entender en el vocabulario de Pablo, los escritos de Pablo, a qué se refiere con la expresión carne. Pablo, cuando usa la expresión carne, no es para referirse a la parte blanda de nuestro cuerpo, los músculos, los tendones, todo lo que no es hueso, decimos es carne. Pablo no se está refiriendo a eso. Pablo, cuando le habla a los romanos, cuando hace el contraste entre la carne y la vida del espíritu, ¿a qué apunta Pablo con la expresión carne? Apunta a la naturaleza pecaminosa, caída que hay en el ser humano, no al cuerpo físico.
Y hace el contraste en Romanos entre la vida en la carne y la vida en el espíritu. En otras cartas, como Efeso, hace énfasis entre lo que es el viejo hombre y el nuevo hombre según Cristo, de tal forma que la expresión carne es sinónimo que viejo hombre. En otras cartas, como la carta a los Colosenses, dice Pablo: pongan la mira en las cosas celestiales y no en las de la tierra, estableciendo el mismo contraste, es decir, llama terrenal a lo que en otras cartas llama la carne, en otras cartas llama el viejo hombre. Así que expresiones como lo terrenal, la carne o viejo hombre son sinónimos en los escritos de Pablo. Y dice Pablo: pues aunque andamos en la carne. ¿A qué se refiere con que andamos en la carne? Aquí hace alusión a su humanidad, en el sentido de que Pablo dice: sí, ciertamente, yo soy un hombre de carne y hueso, ando en la carne. Cada uno de nosotros anda en la carne en el sentido que tenemos un cuerpo físico. Pero dice: andamos en la carne, no militamos según en la carne. ¿Qué sería, hermanos, militar según la carne? Militar según la carne sería el equivalente a las expresiones que utiliza Pablo, por ejemplo, en los Gálatas. Dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, andar según la carne es dejarse dominar por el viejo hombre, por los instintos pecaminosos. Y dice Pablo: nosotros, si bien andamos en la carne, somos seres humanos de carne y hueso, como ustedes, pero no militamos según la carne, es decir, no me dejo dominar por el viejo hombre. Y utiliza la palabra militamos. Militar viene de la palabra militar, que se relaciona con la guerra. Es decir, nosotros no hacemos una guerra espiritual de acuerdo con la carne, nuestras capacidades humanas. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿De qué tipo de armas habla acá el apóstol Pablo? Dice que los cristianos estamos en una guerra, ciertamente. Cuando algunos hermanos hablan de guerra espiritual, tienen razón en el sentido que estamos inmersos en una guerra espiritual. Pero como ya les dije, la palabra de Dios no nos enseña que la guerra consiste en andar reprendiendo demonios en todo lugar, cada momento. No, ¿en qué consiste la guerra espiritual? Primero, tomar conciencia de qué consisten nuestras armas. Nuestras armas, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Las armas espirituales que Dios nos ha entregado para la lucha espiritual tienen directa relación con lo que nosotros en nuestra teología reformada denominamos medios de gracia. Primer medio de gracia, la palabra de Dios. La palabra de Dios es un arma que Dios nos ha dado para la lucha espiritual. Colosenses 3:16 dice: sean llenos de la palabra de Cristo, que la palabra de Cristo more abundantemente en ustedes. Hermanos, la palabra de Dios, las escrituras, es un arma espiritual que Dios nos ha dado. Es cierto, ella nos guía, nos instruye, nos alimenta, nos fortalece, nos corrige, pero también es un arma espiritual para ir en contra de las estrategias del enemigo. Así que cuando Pablo habla de estas armas de nuestra milicia que no son de origen carnal, está hablando de la palabra de Dios. Segundo, como medio de gracia también tenemos la oración. El Señor Jesucristo dijo: orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu ciertamente está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, para no entrar en tentación es necesario que se mantengan continuamente en oración. El cristiano no puede vivir sin oración. Muchas veces el cristiano pasa por periodos de angustia y de tristeza, y muchas veces es por falta de oración. Miren, el Salmo 16, versículo 11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Es decir, cuando pasamos más tiempo en la presencia de Dios, en la presencia de Dios encontramos plenitud de gozo. Así que si tu vida está carente de gozo, muy probablemente se relacione con la poca vida y pobre vida de oración que llevamos. Así que la oración es también un arma espiritual que Dios nos ha entregado a sus hijos. Y si hablamos de medio de gracia, no podemos dejar fuera, por supuesto, los sacramentos, la cena del Señor, el bautismo. ¿Y en qué lugar se practican los sacramentos? Se practican en la iglesia, en comunión con los hermanos.
Recordamos el mandamiento de Hebreos 10:25, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es decir, el hecho de congregarse es también un arma espiritual para el cristiano. Un cristiano que deja de congregarse se debilita espiritualmente y es una presa fácil para los ataques del enemigo. Cualquiera puede experimentar esto. Cualquiera que en su vida cristiana ha pasado por tiempos sin congregarse, sabe que se debilita espiritualmente. Por lo tanto, una de las armas espirituales que Dios nos ha entregado es justamente el reunirnos cada domingo, compartir, alabar juntos al Señor, escuchar la palabra. Eso nos edifica, nos fortalece espiritualmente. Así que estas armas poderosas para la destrucción, de la cual habla el apóstol Pablo, son la oración, la palabra de Dios, el congregarse, estar junto con los hermanos y participar de los sacramentos. Esas son armas poderosas que Dios nos ha entregado. ¿Y para qué nos ha entregado esas armas? Para el conflicto espiritual. Y aquí nos da luz la palabra de Dios en qué consiste este conflicto espiritual. Y ahora vamos a entender que muchas veces, como les dije al principio, tenemos un mal entendimiento de este conflicto espiritual. Miren cómo dice el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estas armas son útiles para derribar argumentos. El principal campo de batalla espiritual para un cristiano está en su mente. El enemigo utiliza argumentos, fundamentos para atacar nuestra mente, para debilitar nuestra fe y para apartarnos de Cristo. Así que el campo de batalla espiritual no está en una casa que supuestamente está habitada por demonios, está en tu mente, hermano. Tu mente es el principal campo de batalla espiritual. Y es un campo de batalla que no cesa, es algo continuo. Continuamente el enemigo trata de atacar nuestra mente levantando argumentos. Alguien puede decir, sí, se levantan argumentos en el mundo contra el cristiano, sí es cierto. Por ejemplo, alguien puede decir, el ateísmo levanta argumentos diciendo que Dios no existe. ¿Cómo el cristiano puede hacerle batalla a esos argumentos para que ese tipo de pensamiento no inunde su mente? Bueno, si tú tienes claro que es un arma es la palabra de Dios, el hecho de que nuestra fe está basada en un hecho histórico, Cristo murió y resucitó, es un hecho histórico para nosotros. Es un hecho histórico, verificable. Los ateos pueden decir, ¿y qué prueba histórica hay de la muerte y resurrección de Cristo? Bueno, yo le puedo responder, ¿y qué prueba histórica hay de la existencia de Platón, el filósofo griego? Alguien puede responderme, hay escritos. Sí. ¿Cuántos escritos antiguos hay de Platón? Le voy a dar el dato. Existen 150 escritos antiguos de Platón que datan desde el siglo IX al siglo XV. Y esos 50 escritos están basados en un solo manuscrito del siglo V. Es decir, el manuscrito más antiguo de Platón es apenas uno y es del siglo V. Sin embargo, nadie se atreve a cuestionar, ¿existió realmente Platón o será puro cuento? Ahora, ¿cuántos manuscritos antiguos del Nuevo Testamento existen? Más de 5.000. ¿Qué es 150 al lado de más de 5.000? No es nada. Esos 150 van del siglo IX al XV. Los manuscritos más antiguos que se han encontrado en el Antiguo Testamento van incluso del siglo II, es decir, mucho más antiguos y mucho más abundantes y numerosos que los escritos de Platón. Por lo tanto, hay evidencia histórica de la muerte y resurrección de Cristo registrada por los evangelistas. Nosotros creemos que es un hecho histórico, nuestra fe está arraigada en un hecho histórico. Si nosotros estamos convencidos que la Biblia es palabra de Dios, que nuestra fe no está en el aire, sino que se basa en un hecho histórico verificable, entonces tendremos argumento para decirle a un ateo, mi fe no se basa en la nada, en el vacío, se basa en un hecho histórico, que es la venida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y hay mucho más testimonios escritos que el propio Platón. Preguntarle a un ateo, ¿tú te atreverías a cuestionar si Platón existió o no? Bueno, hay mucho más evidencia histórica de Jesucristo
1000, 5000 contra 150. Es abundante la evidencia a favor de la evidencia histórica del Señor Jesucristo. Surgen muchos argumentos en el mundo, levantados por el enemigo, por supuesto. Las personas piensan que se le ocurren a ellos mismos, pero son argumentos que levanta el enemigo para utilizarlos contra la iglesia. En la mañana en la escuela dominical se habló, por ejemplo, de la ideología de género. Son esos argumentos que el enemigo está levantando, poniendo en la mente de las personas, y también trata de meterla en la mente de los cristianos. Pero si el cristiano tiene claro que la Biblia es palabra de Dios, que todo eso de la ideología de género va en contra de las Escrituras, en contra del cristianismo, vamos a permanecer firmes. Y por medio de esa fe firme, que arraigada en las Escrituras, haremos frente a esos argumentos que el enemigo levanta. Así que la principal guerra espiritual, hermano, está en la mente, no en otro lugar. Y Dios te ha dado armas poderosas para hacerle frente en la guerra al enemigo. Y avanzamos. Se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, el enemigo trata de impedir que la gente conozca a Dios, trata de impedir que el Evangelio sea predicado. Pero sabemos que no lo consigue porque Jesucristo ya lo derrotó. Y el Señor Jesucristo ya ha dicho que el Evangelio se predicará en todo el mundo para testimonio a todas las naciones antes que venga el fin. Así que el enemigo no descansa, trata de hacernos la guerra en la mente. Cuando trata de atacar la mente de un cristiano, cuando un cristiano lo está pasando mal por una enfermedad, por una crisis económica, le dice el enemigo: mira, tu amigo, tu compañero de curso que no es cristiano está mucho mejor que tú, está mucho más saludable, mucho más próspero, tiene mucho más plata que tú, y tú que eres cristiano, que tú sirves a Dios, mira cómo estás arruinado. Esos son argumentos que levanta el enemigo para inyectar en la mente del cristiano. Mas un cristiano que está firme y arraigado en las armas, como en la Escritura, va a darse cuenta que la soberanía de Dios va mucho más allá de nuestra comprensión. Si Dios en su soberanía ha permitido que lo estés pasando mal, Dios tiene propósitos para con eso. Y eso no significa que Dios no me ame. Eso no significa que yo no esté en las manos de Dios. Yo sigo estando en las manos de Dios y Dios sigue amándome, aunque yo esté en la ruina económicamente, aunque esté muy enfermo, aunque tenga cáncer. Eso no significa que Dios no me ame, y eso no significa que Dios ha perdido el control. Dios sigue teniendo siempre el control. Si yo tengo los argumentos en las Escrituras para decir Dios es soberano incluso en esto que estoy viviendo, voy a derribar el argumento que el enemigo trata de poner en mi mente. Así que, hermano, la verdadera guerra espiritual está en la mente. La mente es nuestro campo de batalla. Y nuestras armas son la palabra de Dios, la oración, el congregarse, participar en los sacramentos. Pero para eso hay que congregarse. Si no congregamos, nos debilitamos, somos presa fácil de los ataques del enemigo. Una persona que se enfría espiritualmente, deja de congregarse por mucho tiempo, va el enemigo a inyectar en tus pensamientos sus argumentos y le va a decir: ¿para qué vas a ir a la iglesia si puedes buscar a Dios en tu casa por ti mismo? Y esas son las mentiras, son los argumentos falsos que el enemigo trata de inyectar en la mente del cristiano. Por lo tanto, es importante congregarse, porque esto es también un arma espiritual contra los ataques del enemigo. Dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, cada vez que el cristiano nota que el enemigo está levantando argumentos en contra de su fe, la actitud del cristiano, bueno, es hacerle frente por medio de las armas espirituales que posee y someter esos pensamientos a Cristo. Esto es práctico. Cuando tú tienes malos pensamientos, tú tienes que someter tu mente a Cristo. Decir: Señor Jesucristo, mi mente está siendo atacada, te entrego a ti mi mente. Señor, purifica mi mente, purifica mi pensamiento. Ahí el cristiano tiene una actitud activa en su santificación, en pedir al Señor que le limpie su mente. Tenemos que someter los malos pensamientos cuando han infiltrado en nuestra mente estos argumentos negativos. Tenemos que confesar nuestro pecado por haberle abierto la puerta a esos pensamientos y pedir al Señor que nos corrija.
Un famoso hombre de Dios del siglo XVI dijo: no puedes impedir que los pajaritos vuelen sobre tu cabeza, pero tú puedes impedir que hagan un nido sobre tu cabeza. No podemos impedir que vengan esos ataques de malos pensamientos, pero sí podemos impedir que esos pensamientos hagan nido en nuestra mente. Y si alguien ya lo permitió, ahí entonces tiene que someter su mente a Cristo, pedir al Señor perdón y que purifique su mente. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, dice, estando prontos, sabiendo Pablo que los ataques de argumento del enemigo son continuos, son constantes. El enemigo no descansa. Nosotros muchas veces nos relajamos y cedemos ante sus ataques. Por eso dice Pablo, estén prontos, estén atentos para castigar toda desobediencia. Está hablando de desobediencia de la mente, de los pensamientos, de los argumentos. El cristiano tiene que estar atento a los ataques del enemigo. Yo sé que pasan miles de pensamientos por nuestra mente durante el día. Entonces tenemos que estar atentos, persuadidos, cuando es un argumento levantado por el enemigo. ¿Cómo podemos estar atentos? Cuando usamos las armas espirituales, cuando utilizamos los medios de gracia, cuando estamos alimentando nuestra mente de la palabra de Dios, cuando estamos sometiendo nuestra mente a Cristo, cuando estamos en comunión por medio de la oración. Ahora alguien puede decir, yo no tengo tiempo para orar. Nos pasa todo. Orar es difícil. Dedicar un tiempo para leer la Biblia es difícil. Alguien puede decir, para mí ir a la iglesia es difícil. Y yo sé que el tiempo es limitado. Pero pregúntense lo siguiente. ¿Cuánto tiempo cada uno de nosotros desperdiciamos metidos en el teléfono, en redes sociales? A todos nos pasa. ¿Cuánto tiempo despreciamos en el día viendo cosas sin importancia en el teléfono? No digo que sea pecado usar el teléfono o redes sociales, no, es útil. Tampoco digo que sea malo entretenerse con el teléfono. Pero ¿cuánto tiempo desperdiciamos? Esto nos sirve como argumento para decir, no tengo excusa para decir, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para ir a la iglesia, pero sí tenemos tiempo para estar metidos en YouTube horas. Por lo tanto, no tenemos excusa, hermano, ante Dios, para no estar atentos, capacitados continuamente, para reconocer cuando el diablo trata de inyectar estos argumentos en nuestra mente. Y estando pronto, dice, para castigar toda desobediencia, para castigar. Cuando ingresa un argumento de este tipo, lo castigo ¿de qué forma? Citando las Escrituras. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, ¿de qué forma respondió Jesús? Citando las Escrituras, citando textos de Deuteronomio y de los Salmos. Entonces, el propio Señor Jesucristo utilizó las Escrituras como armas para combatir a Satanás. El cristiano también tiene que utilizar las Escrituras como armas para combatir los argumentos del enemigo. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. La obediencia perfecta la vamos a alcanzar solamente en la resurrección de los muertos, cuando nuestros cuerpos sean transformados. Eso no quita que el cristiano tiene que estar en un continuo crecimiento hacia una obediencia perfecta. El hecho de que nuestra obediencia perfecta la vamos a alcanzar solamente aquel día, eso no es excusa para estar continuamente haciendo progresos. Si tú la semana pasada permitiste que el enemigo inyectase malos pensamientos en tu mente para derrumbar tu fe, bueno, tú tienes que crecer. Esta semana tienen que ser mucho menos los ataques que recibes. Vas a recibir ataques, pero tú tienes que reaccionar. Si durante la semana tú no reaccionaste a los ataques del enemigo, bueno, esta semana progresa y hazte frente a los ataques del enemigo. Si el enemigo te dice, Dios no te ama, mira, Dios no te bendice, tú recuerda que Dios te ama de tal forma que su Hijo Jesucristo dio su vida por ti. ¿Qué mayor prueba de amor que eso? Si alguien te dice, no tienes ni para comer, bueno, tú recuerda que el Señor ha prometido el sustento básico para sus hijos. Si a las aves del cielo no les falta comida, tampoco te va a faltar a ti.
Si las plantas del campo tienen con qué vestirse, tampoco te va a faltar el vestuario a ti. Dios ha prometido proveer lo básico para la vida de sus hijos. Así que no permitas que el enemigo venga a destruir tu fe por ese tipo de argumentos en tu mente. Si hay cosas en tu vida que no logras entender, ¿por qué se me enfermó un hijo? ¿Por qué a mi esposo lo echaron del trabajo? Bueno, recuerda que tu Dios es soberano y todas las cosas las tiene bajo control. Descansa en el Señor, espera en el Señor, ora sí, pero no te desesperes. Cuando caemos en desespero, permitimos que el enemigo levante, inyecte sus argumentos en nuestra mente. Y el Señor no quiere que seamos ansiosos, sino que le entreguemos a Él nuestras cargas. Así que, hermanos, concluyendo, ¿tenemos guerra espiritual? Claro que sí tenemos, pero la mayor guerra espiritual está siempre en nuestra mente. Los mayores ataques del enemigo no vienen a través de un hombre poseído por un demonio, sino que vienen a través de pensamientos, a través de argumentos. Y nuestras armas son la palabra de Dios, instruirnos en la palabra de Dios, la oración y el congregarnos continuamente. Esas son las armas que tenemos que utilizar contra los ataques del enemigo. Ahora, tal vez alguien pueda pensar: yo nunca soy atacado espiritualmente. Yo nunca he tenido un conflicto espiritual. Bueno, si piensas así, haz el siguiente ejercicio. En la mente. Si pudiera proyectarse una pantalla gigante donde pudieran verse en una pantalla en imágenes todos los pensamientos que hay en tu mente, ¿tú te sentirías orgulloso? ¿Estarías dispuesto a que todo el mundo vea lo que tú piensas en tus pensamientos? ¿Son todos tus pensamientos santos, puros? ¿O será que hay muchos pensamientos no puros, contaminados? Bueno, si hay pensamientos contaminados, aunque sea uno, significa que has recibido ataques espirituales del enemigo. Por lo tanto, tenemos que reaccionar haciendo guerra espiritual en nuestra mente por medio de las armas que Dios nos ha dado. Así que, como el enemigo no descansa, nosotros vamos a hacer guerra espiritual desde ya. ¿Cómo? En nuestra mente, combatiendo los malos pensamientos, citando las Escrituras, citando la palabra de Dios, recordando por fe las promesas del Señor, que el amor del Señor no cambia, no cesa, que más somos en Cristo, somos más que vencedores. Si el enemigo pone en tu mente y dice: tú eres un perdedor, no le ganas a nadie, bueno, la palabra de Dios dice que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Por medio de Cristo tú eres más que un vencedor. Como Cristo murió por ti, tú tienes vida eterna, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, querido hermano. Vamos a orar. Señor, yo te ruego por todos los hermanos que están acá presentes y por los hermanos que tal vez son miembros de nuestra iglesia pero no están presentes hoy. Yo te ruego también esta bendición para ellos, que tú actives esas armas espirituales en nuestra mente, para que estemos atentos, para no dejarnos vencer por los argumentos que levanta el enemigo, para que podamos día a día vivir en victoria espiritualmente por medio de las armas que tú nos entregas. Capacita a cada hermano de esta iglesia a estar atento para castigar cualquier pensamiento que se levanta contra el conocimiento tuyo, Señor. Haz esto en nosotros, obra esto en nosotros, que tu Espíritu Santo obre en nosotros cada día. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús.